Bien, mis amados, la enseñanza de esta mañana, de este día, es viendo más allá. Viendo más allá. Y acá nos enseña algo en el libro de Josué. Y el Señor nos está llevando a dos momentos en la palabra, uno Antiguo Testamento, uno el Nuevo Testamento. Uno en los inicios del pueblo de Israel, en el cual le iban a dar la tierra prometida, en esos inicios, que se iba a certificar la fe de Abraham, de poder creer que iba a recibir esa tierra. Y estuvieron esperando ese pueblo por 430 años. Y ahora ya venía que se concretaba ello, ¿de acuerdo? Por un lado. Y por otro lado nos lleva a través de los siglos también en el momento en el cual ya había venido los profetas, había venido Cristo, estaban en el tiempo de los discípulos, y vemos nosotros el ejercicio de la función de un apóstol, como es Pablo, ex fariseo, otrora tiempos de estudioso de la ley de Dios, de la ley mosaica, etcétera, etcétera, pero hoy apóstol. ¿Qué es el apóstol? El que va a transmitir, que se confunde en ese aspecto con el evangelista, pero que va a transmitir y no se conforma con transmitir, sino comienza a levantar. Entonces la iglesia de Jesucristo necesita en el día de hoy de todos, apóstoles, maestros, profetas, etcétera, necesita de todos, pero cuánto más es necesario los apóstoles. Y eso es lo que nosotros tenemos también que orar y ver si nosotros podemos estar relacionados con ese llamado apostólico. El apóstol no es el que va simplemente a fundar una iglesia en X lugar lejano, sino también de que está sembrando una nueva gente, un nuevo grupo, una célula en otro lugar, ¿de acuerdo? Por eso es que esta iglesia también es una misión apostólica, porque los líderes, los discípulos son formados para poder levantar a otra persona, una persona, dos personas, comenzar a hacer una célula. Está apostolando, está levantando a otro grupo, ¿de acuerdo? Y a eso es a lo que tenemos nosotros que ver. Entonces, pero acá en Josué, ¿qué es lo que nos sucede? Dice que nos enseña la Escritura que el Señor le habló a Josué. Josué, el hijo espiritual de Moisés. El Señor le habla y le dice que Él es el que va a tomar la tierra y Él es el que lo va a repartir, que solamente que se esfuerce y que sea muy valiente, ¿de acuerdo? Entonces Josué obediente, y el Señor le dice: Jericó está cerrado y bien cerrado a causa de ustedes. Aunque parece una fortaleza y que el rey de Jericó se sienta fuerte y firme por su fortaleza, por las cosas que ustedes están viendo en el externo, la fortaleza, las murallas, etcétera, pero todo eso te he entregado, le dice Dios. Y te lo he entregado con su rey, te lo he entregado con sus caballeros de guerra, te he entregado con todo. Así que simplemente van a tomarlo. Le da unas indicaciones que no es pertinente en este momento tocarlo nuevamente, pero para que se cumpla, para que lo hagan y poder tomar así Jericó. Y milagrosamente lo tomaron. No tenían un ariete, no tenían catapultas, no tenían ningún arma fuerte el pueblo de Israel para derribar los muros. Los muros eran bastante anchos, tenía 2 murallas que circundaban toda la ciudad. Y cada muralla, muy aparte que eran altas las murallas, como toda fortaleza, pero cada muralla tenía un espesor como de 9, 10, 15, hasta 20 metros de espesor. Imagínense cómo vamos a derribar todo eso. Tanto así que en la parte superior de las murallas habían varios lugares donde habían casas, donde vivían. Pero Josué le creyó a Dios y dijo: le creo, Señor, y vamos para adelante. ¿De acuerdo? Y caen las murallas y entra, como Dios le había dicho, y entra todo el pueblo de Israel y tomaron Jericó. Más allá de Jericó hay una ciudad, o había una ciudad llamada Jai. Jai era una ciudad pequeña, no tenía tantas defensas como Jericó. Entonces Josué dijo: vamos a tomar Jai, pero no es necesario que vaya todo el pueblo de Israel como con Jericó. Así que vamos a mandar 3,000 personas, 3,000 guerreros, y suficiente. Y los manda.
Y hay mortandad entre los guerreros de Israel. No una gran mortandad, pero sí son vencidos por los débiles, que podríamos decir entre comillas, los débiles de Jai. Tuvieron victoria los de Jai y tuvieron pérdidas. Y eso trajo desánimo. Dijo, ¿qué pasó? Y Josué decía, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Y el Señor le muestra, es que hay alguien que ha tomado del anatema. Dios le había dicho a Josué para que le transmita a todo su pueblo, y pónganle cuidado a esto, le había dicho, entran ahí y todo lo destruyen. Lo único que se salva es Rahab, la ramera, que le dio cobija, que le dio asilo a 2 espías que mandaron. Es la única que se salva, ella y su familia. Pero el resto lo desaparecen, matan todo y no tomen nada de ellos, nada. Pero ¿qué sucedió con un señor llamado Acán? Dice que él vio qué cosa, entre los despojos de la guerra, un manto babilónico muy bueno, muy hermoso. 200 ciclos de plata, que era de gran dinero. Un lingote de oro, más dinero, de 50 ciclos. Lo cual codicié, lo tomé y lo escondí en mi tienda. Y eso venía con una desobediencia, con una seducción, en la cual él la adoptó y trajo desgracia a toda la nación que se estaba formando de Israel. Trajo desgracia y trajo fracaso de la empresa guerrera que se había iniciado. La decisión que podemos tomar por lo que vemos no siempre va a ser buena. Muchas veces como esto, el enemigo va a usar las cosas que te quiere deslumbrar, que te quiere llamar la atención, para traer desgracia a tu campamento. ¿Cuál viene a ser tu campamento? A tu familia. Lo que tú puedas codiciar, tienes que llevarlo a un plano sano, que es anhelar. Yo anhelo tal cosa, pero no la codicio, porque la codicia nace de un deseo, de un anhelo, pero tamizado, ¿por qué? Por un deseo de sí o sí, yo me lo consigo. Y no me importa codear, patear y avanzar sobre otros para lograrlo. Entonces la codicia no es buena. Y este hombre codició, y él sabía que estaba haciendo mal porque estaba desobedeciendo lo que Dios dijo por boca de Josué. Ahora, yo quiero con esto hacer un paréntesis, y que esto tener cuidado nosotros también de caer en ello. Muchas veces hay personas creyentes de Renuevo y de todas las congregaciones, sin excepción, en las cuales hay creyentes que no son tan creyentes, porque muchas veces el pastor o la pastora, que es quien dirige sanamente la iglesia, le dice algo y ellos le dicen, sí, el pastor dijo, pero yo lo hago a mi manera, yo lo hago a mis formas. Y lo mismo pensó Acán, en el cual este hombre dijo, han dicho que no tome nada, pero si eso se va a perder ahí, nadie lo va a usar. Las ruinas, las piedras, toda demolida va a caer sobre esos lingotes, sobre de plata, de oro, sobre esa moneda. Todo se va a perder. Mejor me lo llevo. Pero para que no se vaya a dar cuenta mi líder, mi pastor, Josué, lo escondo. Y en un momento lo voy a sacar para darle trámite a eso. Hay personas en el mundo evangélico que también proceden igual. El pastor habla de 2 diezmos, pero yo no lo tengo revelado. No, yo no creo en eso. No, eso no es para mí. El pastor lo dice, pero bueno, allá él, pero yo no. El pastor nos ha citado para las 10 de la mañana, pero yo llego 9:30. Muy bien por eso, pero yo llego 10:30. Yo llego a las 11, muy mal por eso. ¿Por qué? Porque queremos nosotros interpretar lo que Dios te da a tu manera. Y si fuese así, Dios te hubiese puesto a ti de pastor
y no al que habla. Y no es que yo me sienta más que otros o que un pastor pueda ser más que otro congregante, pero a Dios le plació, mi amado, mi amada, a Dios le plació levantar a ese hombre, levantar a esa mujer como pastores. No es para que te guste, porque ningún pastor en ninguna iglesia es una pepita de oro que a todos les cae bien y a todos les gusta y todos lo quieren tener. Todos somos hombres y mujeres con defectos y con virtudes, pero el Señor le plació. Por ejemplo, en un ejército, ¿los generales ustedes creen que son perfectos? No. ¿Los coroneles son perfectos? No, tienen sus errores. Pero tienen la autoridad delegada del Estado peruano para que se le obedezca. Y no hay nadie, ay sí, el general ha dicho que vaya al pico tal a cuidar la frontera, pero no, muy lejos. No, yo desde acá abajo nomás y ya, yo con mi largavistas voy a estar viendo. Y ahí actúo. Las órdenes se cumplen sin dudas ni murmuraciones, dicen en el rubro castrense. Y en el Señor también. Lo único que cuando en el rubro castrense tú no obedeces hay una sanción. Aquí en el reino de Dios, Dios en su misericordia no te sanciona, pero tú lo estás desechando a Él. Y después pregúntate por qué Dios no me bendice. Porque tú lo rechazaste. Entonces nosotros encontramos que la desobediencia que reinó en este hombre no le permitió ver el trasfondo del tema. ¿Por qué es que el Señor le dijo no tomen nada? Y le dijo ¿por qué? Para poder probar el corazón de 3 millones de judíos que estaban entrando en una nueva tierra, para recién después de ello comenzar a repartirles tierra por cada tribu y que cada tribu tuviese su extensión de terreno y tuviese todo. Y uno quiere que Dios nos dé de todo en bandeja de plata, en bandeja de oro, para después obedecer, y no es así. Primero el Señor te pone un reto, te pone un desafío porque está probando tu corazón. Y cuando nos prueba el corazón y somos aprobados, nos da dos letras A, 2A más D, y tan como se dice ahora, o 20 o 100 que te califica y te comienza a dar la bendición del Señor. ¿De acuerdo? Entonces nosotros tenemos que ver que lo que tú ves, tener en cuenta que tienes que ver más allá antes de tomar tu decisión. No, claro, a mí me dice esto, es mi líder, mi pastor, pero no, yo lo voy a hacer de otra manera. Y total, al final también vale eso. No es eso, mi amado. La obediencia es, como decían, es a la primera. No es que se te tenga que estar repitiendo y repitiendo, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. La obediencia es a la primera. Pero yo tengo por norma algo, y a veces hay personas que quizás me puedan criticar que no obedece una persona en algo, en un servicio o en algo que debe de hacer, que se le está formando y enseñando. Entonces posiblemente esa persona no le gusta eso, no quiere eso, no quiere hacer eso. Entonces, algo que Dios nos dio es libre albedrío. Y de repente aquella persona estará pensando así, pero yo tengo libre albedrío, ¿no? Tanto habla el pastor del libre albedrío, yo tengo libre albedrío, yo tengo libre decisión. Por supuesto que sí, y eso siempre se debe respetar. Y por eso yo le digo a los líderes también, a los líderes principales, se respete el libre albedrío. O sea, no ponerles un yugo a la persona para que obedezca, para llevarlos a una ley y que por ley tienen que estar, por ejemplo, acá en el servicio a las 10 de la mañana es ley y tienen que estar a la ley. No, quieren venir a las 11, vengan a las 11, quieren venir a las 12 para venir a comer, nada más vengan a comer y listo. Cada uno es libre, pero no eres útil para el servicio del Señor. Entonces, esa persona no puede servir a Dios. No es útil. ¿Por qué? Porque no es el siervo de Dios no va a decir yo sirvo en lo que a mí me gusta, me acomoda y me conforta. En lo que yo estoy confortable, ahí puedo servir. Pero lo otro no. No, quizás la palabra no sirve, es dura, es áspera, pero es la verdad. No es discriminatoria. Es una persona que yo, por ejemplo, yo no sirvo para arreglar y a veces ni para manejar las redes. Mi esposa me aventaja y cada vez que voy a entrar a una aplicación y me pide código, veo los demonios y digo, demonio de suegra fuera de acá, pero recurro a la suegra de mis yernos, ¿no?
Y le digo a mi esposa sí entiende más y ahí ella me arregla, me dice, ya, quieto, Nerón, me dice, ya pasa, yo, me dice. Y yo le obedezco. Y me arregla. Pero yo soy ignorante, no sirvo yo, por ejemplo, para las redes sociales, las uso, sí, pero no sirvo para estar investigando como muchos muchachos, como jóvenes y como otras personas. Entonces, el hecho de decir no sirve no es una agresividad, sino simplemente una persona que no se capacita, una persona como Acán, que no obedeció porque quiso interpretar la dirección de Dios a su manera, no servía para entrar en la tierra prometida. Y el Señor ahí lo sacó. Y lo vemos incluso hasta con hombres de Dios que un tiempo fueron muy buenos, como fue el sacerdote Elí, que esto lo mencioné hace un tiempo. El sacerdote Elí era un sacerdote bueno, aprobado por Dios, y por consiguiente le llevó al niño Samuel, que después sería el profeta Samuel, para que lo prepare, para que lo capacite. Pero no servía, porque su corazoncito de padre protector consentía el pecado de los hijos, y el Señor lo desechó a sus hijos, que iban a heredar el sacerdocio, y a él mismo, y murieron todos. Eso, bueno, ahora no se va a dar una muerte física, pero sí puede ser una muerte espiritual. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros podemos ver que el pecado de este hombre trajo desgracia en todo un campamento, en toda la batalla, y retrasó, ¿qué cosa? El poder entrar a la bendición de la tierra prometida para todos. Miren ustedes, todos estaban esperando, ya, qué bien, cayó Jericó y ya vamos a entrar. Hay una llanura inmensa, se diría, entre ellos, y vamos a ver qué porción nos tocará a nosotros, cómo va a ser al norte, al sur, cuál va a ser lo que nos toca. Todos estaban en esa expectativa. Y viene este hombrecito y la amoló toda. Y malogró a todos que seguían esperando. Pero algo que se dio también con la profetisa, María o Miriam, dice, hermana de Moisés, que era hermana mayor de Moisés, y le salió el suegra a ella, ¿no? Porque ella agarra y lo busca el papanatas, disculpando la expresión de Aarón, papanatas, porque después él hizo el becerro de oro al pueblo, porque quería un becerro y le dio un becerro de oro. Pero bueno, y le dice un día a Aarón, y nuestro hermano Moisés, el líder, con comunión con Dios, que nos sacó de Egipto y todas esas cosas, y se ha casado con una mujer cusita. No se ha casado con una de nuestra raza, de nuestra tribu. Se ha casado con una cusita. Dicen que las cusitas eran morenas, qué sé yo, eran de Chincha. Y discriminaron eso. Y dijo, pero si Dios le habla a nuestro hermano, también nos habla a nosotros, ¿no? Y quedó leprosa por una semana más o menos. Que ella se arrepintiera, pidiera perdón a su hermano y que el Señor la sane. Pero ese tiempo se detuvo el campamento, no pudo avanzar hasta que ella se sane. La desobediencia, mis hermanos, por las cosas que vemos. Ella vio a la cuñada que no le gustó, Séfora, porque la veía morenita, porque la veía más oscurita, qué sé yo. No le gustó por X motivo, pero es lo que ella veía. Entonces nosotros encontramos algo que muchas veces nosotros, en torno a nosotros, hay muchas cosas que vemos y que podemos tomar decisiones equivocadas por lo que vemos y no por lo que está detrás de lo que estamos viendo. Cuando nosotros estábamos leyendo esto de Gálatas 1:10, me traía a memoria algo. En una ocasión, en la empresa que trabajé, llevaron a un motivador en ventas, qué sé yo, y él había venido de Panamá, no era motivador, sino era un gerente de la sede de Panamá. Y había venido y se reunió con los que estábamos en mando medio y mando superior dentro de la empresa. Entre ellos estaba yo. Y en ese grupito, que seríamos unas 10 personas o 12 personas, gerentes y subgerentes, y estaba también el que habla, nos dijo, ¿quién sabe qué cosa es gerencia a distancia? Y daban algunas expresiones, algunas cosas. Y él nos explica, gerencia a distancia es esto. Me dijo, ¿tú cómo te llamas? Reinaldo Córdoba. Yo, en gerencia a distancia, es que yo le digo a Reinaldo y les digo a todos, ¿ustedes saben
Él es el gerente ahora, yo lo pongo como gerente a él. Así que todos ustedes tienen que obedecer lo que dice mi gerente. Y yo, gerente reconocido por todos, me voy. Y al cabo de un tiempo regreso. ¿Y cuántos obedecieron y cuántos no obedecieron? Hay algunos que obedecen, pero otros que en el tiempo van dejando de obedecer lo que mi subgerente o lo que mi asignado les dice. Cuando uno genera una gerencia a distancia, es que la persona lo obedece no por el título, no por el dictamen de la parte superior, sino porque él se ha ganado ese lugar y que lo está respaldando una gerencia superior. Y entonces yo estoy gerenciando a todos, dijo, pero a distancia y a través de él, de mi monitor. ¿De acuerdo? Entonces, esto me trae a colación, ¿qué cosa? Lo que leíamos en Gálatas 1:10. ¿O busco acaso el favor de la gente o el de Dios? Cierto que si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y eso es así, mis amados preciosos. En el cristianismo, cuanto más también. Porque en el cristianismo a una persona lo nombran líder, lo nombran monitor, lo nombran encargado, lo nombran qué sé yo, supervisor, etcétera, etcétera, de un grupo, de un ministerio, etcétera, etcétera. Y lo van a obedecer en un momento, pero después decir, pero él no es mi pastor. Él es solamente un encargado. Es como, por ejemplo, que un ujier viene y le dice a la hermanita, por favor, hermanita, córrase más allá. Es necesario que usted se siente más allá o que usted se siente más acá. Ay, no, pero tú no sabes quién soy yo, yo soy líder. ¿Se dan cuenta? En el momento que se está celebrando un culto, el que tiene la autoridad son los ujieres y los de seguridad. A veces algunos de los pastores que han ido, pero ellos se sujetan y se someten a lo que el ujier le dice. Eso es gerencia a distancia, que no se necesita estar presente la cabeza titular para que sea obedecida la disposición o la dirección. No es necesario que esté Cristo Jesús crucificado enseñándote las llagas. Oye, yo soy el Cristo que te di la redención, la salvación, y te pido que por favor obedezcas. Oye, mira que la cita es a las 10 de la mañana, por favor, mira mi sangre, mira mi herida acá al costado. Por favor, yo te voy a estar esperando a las 10 de la mañana, pero ven puntual. No se necesita eso. Se da una dirección para que se obedezca, para que nosotros podamos obrar, porque eso es lo que en finanzas podríamos decir gerencia a distancia, que no se necesita la presencia de la persona encargada de todo el grupo o de toda la organización para poder ser obedecida, sino que todos tenemos una recta, una dirección. Cuando veíamos el caso de Acán, que cuando el Señor le dijo a Josué, y le dice a Josué, dile al pueblo que nadie tome nada del anatema, y todos lo recibieron y todos obedecieron menos uno. Y ese uno trajo problemas para todo el campamento, porque quiso operar según su criterio, según sus ideas y no según lo que Dios había dicho. Porque posiblemente hubiera dicho, no, pero Josué está exagerando. Yo obedezco a mis formas y a mis cuentas, ¿de acuerdo? Entonces nosotros tenemos que ver más allá de la persona. Cuando Gálatas nos enseña, el apóstol Pablo, hay muchas personas que cuando están delante del pastor o delante del líder, ay, mi pastor, ay, mi pastora, ay, mi líder, sí, yo lo quiero mucho, yo lo amo, así como no, y qué es, pero realmente es de corazón, o simplemente es un barniz que tenemos para estar echando y echando a la gente que están en autoridad. Y eso es malo. Yo les digo, por ejemplo, el otro día fuimos con mi esposa a un restaurante que no habíamos ido, es un restaurante que tiene poco tiempo, no habíamos ido. Miren ustedes, y yo le dije a mi esposa, bueno, a ese restaurante nunca más volvemos. La comida, muy agradable, muy buena, especialmente para mi esposa porque a ella le gusta la comida criolla, le agradó mucho. La atención, buena entre comillas, porque el mozo, sí señor, y dama, ¿y qué quiere la dama? Y se conocía los platos, como era la preparación, y le recomiendo esto, hasta el momento estaba bien. Pero después decayó. Una vez que ya tomó el pedido y todas esas cosas, comenzó a atender otras mesas, miraban a las chicas que entraban, esposas, hijas, y eso lo vio mi esposa, agarraban y se la quedaban mirando. ¿Se dan cuenta? No son personas que lo que dicen que van a darte o lo que dicen que van a hacer, lo hacen realmente como un servicio. No lo hacen para poder
justificar su lugar de trabajo. Entonces, así como yo, pues dejamos. Igual, hace un tiempo había un restaurante también en La Merced, puede ser, por donde está Tomo Norte, por ahí. La Merced creo que es, ¿no? Y ese restaurante se comía muy bien, muy agradable, muy rico. Pero decayeron, y yo se los dije, cuando pusieron de anfitrionas a unas señoritas muy bonitas, muy simpáticas, de buen cuerpo, pero con unas minifaldas que parecían cinturones. Y todavía tenía unas escaleras que subir. Y esas anfitrionas los recibían a los clientes en la puerta y los hacían pasar y los guiaban hasta la mesa que estaba como una mezanine. Entonces las chicas también incómodas caminaban tratando de bajarse la falda porque tenían que subir escaleras. Entonces yo les escribí y les dije, todo muy bien, la atención excelente, la comida excelente, pero les aconsejo que no pongan en ese compromiso a las niñas que ponen de anfitrionas, porque son muy bonitas, muy amables, todas esas cosas, pero las ponen con unas minifaldas. Ese es un restaurante familiar, eso no es una boate, eso no es un nightclub, no es una discoteca. Y que de los esposos, de los padres o de los mismos chicos que van a estar más pendientes de las piernas de la chica que del restaurante. Muchas gracias, me dijeron, señor, sí, que usted disculpe, que voy a conversar con el gerente de marketing, el gerente de personal, que el restaurante cerró. Porque así como yo, también habrían otros que se incomodaban con eso. Entonces, nosotros debemos entender que las direcciones que se dan tienen que ser direcciones que vienen más allá de lo que vemos. No dejarnos guiar por lo que vemos, sino comenzar a ver más allá de lo que está delante de nuestra vista, porque eso es lo que nos hace caer. Y por eso es que cayó Eva, por lo que vio el fruto prohibido y la llevó a desobediencia. Si nosotros vamos a 1 Samuel capítulo 16, 1 Samuel capítulo 16, versículo 7 dice: y el Señor respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a la altura de su estatura, porque yo lo desecho, porque no es lo que el hombre ve, porque el hombre ve lo que está delante de sus ojos. Yo veo el corazón. Y acá en nosotros encontramos que aún el mismo profeta Samuel, un hombre ungido por Dios, un hombre llamado por Dios y enviado por Dios para que levante al nuevo rey de Israel, pero también él comenzó a ver la presencia, que era muy buena, de los hijos mayores, del hijo mayor de Isaí, del segundo hijo, y decía: estoy frente al rey de Israel. Y el Señor le corregía la plana, le corregía la tarea. Decía: no es eso, porque tú miras, los hombres miran lo que tienen al frente y se dejan llevar por lo que están viendo, pero yo veo lo que tiene en el corazón. En algún momento yo les comenté algo, que este querido amigo que vive en Estados Unidos, en una de sus muy esporádicas visitas que hace al Perú para ver a su familia, a Lima, cristiano, se iba a la iglesia, al templo donde congregábamos, también nosotros, y se va en un taxi con su hermana congregaba con nosotros, y se va en un taxi con su hermana, y él venía de Estados Unidos, y muchas veces hay esa creencia, ¿no? Que el que viene de Estados Unidos viene como Papá Noel, viene como ¿cómo se llaman esos? Equecos, que vienen cargados así de plata, ¿no? Y que van a estar repartiendo por acá y por allá. Y todos le ponen los ojos. Parece que los que vienen de Estados Unidos los ven así como algunas iglesias ven a los misioneros. Yo fui feo, un día fuimos a una iglesia cristiana evangélica también, y que llegó un misionero a visitarlos que los conocían, y parecía que todos estaban que les caía saliva de los colmillos, que decía: la yugular, porque incluso el pastor lo presenta, el misionero, y sí, decía, y que ha venido acá a bendecirnos, y sí, jajaja, porque ya necesitamos ponerle piso acá, y el techo, necesitamos hacer el segundo piso. Qué vergüenza, yo quería salirme de ahí, porque a veces hay errores también en las iglesias, y a veces quizás por la necesidad, no lo sé, pero no se justifica, que cuando llegan misioneros ven como creen que vienen con todo el dinero del mundo para poderles dar y dar y dar dinero, ¿no? Pero así no trabaja Dios, ¿no? Así no funciona. Pero bueno, el caso de este amigo, llega con su hermana y en el trayecto del taxi
le contaba una vida desgraciada que estaba pasando con su esposa, que estaba enferma, que estaba mal, con sus hijos que estaban enfermos y que todo lo otro, y que él se rompía trabajando en taxi porque no le alcanzaba el dinero y todas esas cosas. Y mi amigo estaba sentado ahí en el taxi con él, y que ahí sentado adelante, su hermana estaba sentada atrás, y su hermana es la que le preguntaba. Y mi amigo agarra y le dice a su hermana: ¿qué días son tus células? Y dale la dirección para que vaya. Y le dice, ¿no? Le habló del Señor, le dijo que entrara a la iglesia, que iba a empezar el servicio, o si no, que vaya a una célula que estaba en tal sitio, que era fácil de llegar a tal hora. Ah, sí, voy a ir porque sí necesito. Y le dijeron, pues, del amor de Dios, que lo va a bendecir, lo va a sacar de su desgracia. Y cuando baja, su hermana le dice: oye, Joseph se llama amigo, oye, Joseph, yo estaba que te buscaba la cara porque estaba esperando que tú le dieras una ofrenda. $20, $50, $10, $100, lo que tengas ahí, que le dieras. Pero no le diste. Y él le dijo: yo estaba, mientras él hablaba, yo oraba. Y le preguntaba a Dios si le daba o no. ¿Por qué? Y Dios no le bajó la bandera, no le dijo: sí, dale. Nunca fue ni a la iglesia ni a la célula, nunca. Era un oportunista, que muchas veces también creen que las iglesias evangélicas están para dar y dar y dar y dar. Nosotros levantamos una célula hace años, cuando recién llegamos, y en esa célula, una célula, no era Santa María, no me acuerdo cómo se llamaba ese sitio, Vista Alegre. Ya, se abrió ahí, y una semana íbamos y estaba llena. Y otra semana íbamos y estaba ahí su líder y estaba vacía. Y yo le decía: ¿qué pasó con la gente? Es que fulanita es hermana de la menganita y de la sutanita es su comadre, y se van a la iglesia los mormones porque le dan desayuno. Y si menganita y sutanita se van a la iglesia de los evangélicos que le está dando almuerzo. Y se van a la iglesia católica porque le dan tal cosa. E iban por las dádivas y no por el dador. Y muchos también confunden eso en la iglesia cristiana, que es para que les esté dando y dando y dando. Y Dios no está ahí. Uno tiene que esperar la voz de Dios y no dejarse llevar por lo que uno ve, sino poder ver más allá. Cuando nosotros encontramos este versículo del Señor a Samuel, que le dice: yo veo el corazón. Y la persona, para poder recibir, tiene que ser visto y probado su corazón, que sea fiel a Dios. No fiel a nosotros, los hombres, sino a Dios. Y cuando hay una fidelidad a Dios, es cuando Dios opera. Lo hemos visto a través de nuestras propias vidas, lo hemos visto a través de muchas vidas presentes y algunas ausentes también. Y entonces la ley de Dios funciona así. No es la ley mosaica, sino es la ley de Dios, que es ocuparnos más en lo que Dios ve y no en lo que nosotros vemos. Yo veo muchas personas que a veces están afligidos, llorando, orando por sanidad, y son personas que ni siquiera en lo que va del año ni un mes han dado su diezmo, ni una vez. Entonces, para pedirle a Dios las dádivas, sí, Señor dame, Señor sanidad, Señor trabajo, Señor oportunidades, Señor restauración, Señor dame. Pero para darle a Dios lo que decía: si Él es Dios, Él es mi Señor, Él es mi Padre, ¿por qué no lo honro? Entonces nosotros nos dejamos llevar por lo que vemos, que nos acomodamos a eso que vemos. Pero la vida del creyente no es acomodarte, sino es poder saber lo que Dios te dice para tu vida, ajustarla al Señor. Nosotros encontramos también, si nosotros somos creyentes, somos gente de fe. ¿Y qué nos dice la Escritura del Señor? En el libro de Hebreos 11:1, no lo digo yo, lo dice el Señor en esta carta a los Hebreos. Y dice en ese versículo 1, no más para empezar, como diciendo, ya vamos a hablar de fe. Lo primero, el ABC de la fe es esto. Versículo 1. Es pues la fe, la certeza, la seguridad de lo que se espera, de lo que tú todavía no tienes. La convicción de lo que no se ve. ¿De acuerdo? Entonces nosotros encontramos que cómo autotitularnos creyentes o gente de fe,
si no confiamos en lo que esperamos, si no creemos en lo que viene. Nosotros, para poder ser creyentes, tenemos que creer en el Señor. Nosotros, el agricultor tiene más fe que muchas veces que los evangélicos, porque ellos ponen su semilla y hacen inversión de las cosas que le ponen a la tierra, entonces, porque esperan una cosecha y que ahí van a recuperar toda su inversión. Pero nosotros, eso no funciona con nosotros. Es para los agricultores, pastor. ¿Cuánto más nosotros, que estamos hablando de semilla en la tierra y en los cielos y en el Señor de los cielos? De poder creer en el Señor es dejarte llevar por lo que está en el corazón, por lo que está detrás. Y ahora lo que nosotros encontramos también, trayéndolo ya a nuestras vidas, es cuando Cristo fue crucificado. Yo leía un libro de ese autor que nos gusta tanto, de Max Lucado. De Max Lucado, en un libro decía que la cruz para Satanás era su victoria, pero no se daba cuenta que detrás de eso estaba la gloria del Señor. Él no la veía, veía la cruz. Y el enemigo creyó que Cristo murió y que Él hizo que lo mataran injustamente, que lo mataran y que ahí se terminaba todo el cuento. ¿De acuerdo? Y eso mismo trata de enseñarnos a todo el mundo. Por eso es que a veces hay personas que se ponen una cruz colgada. Yo no digo que sea malo, una cruz colgada por moda, por modelo. Cantantes que también se ponen a veces vestimentas con cruces para decir que son creyentes, que son cristianos, que creen en algo. Y no es cierto, porque están viendo lo externo, pero no ven lo interno. Y el Señor no se deja llevar por calcomanías o por cruces colgadas, sino el Señor se deja llevar por lo que Él ve detrás de eso. Cuando Satanás mostró la cruz y el enemigo veía que ahí estaba su victoria, el Señor tenía reservado para él, y avergonzarlo a él, es que detrás de la cruz que estaba la gloria siempre eterna del Señor. Estaba la victoria de Dios. Más allá de la cruz estabas tú, estábamos nosotros, sus hijos, para ser restaurados y para poder ser asequibles a la salvación. Cuando tú miras a tu familia, ¿qué es lo que ves? Algo que yo les pido a los que puedan tener sus hijos ya en los últimos grados de educación secular del colegio, hablen con ellos para poderlos ayudar a que estudien lo que ellos les da la gana, no lo que a ti te da la gana. Ay, que yo quise ser astronauta de la NASA, me compraba ya mi casco y le pinté ahí con plumón NASA. Y yo quería hacer eso, y yo quiero que ahora mi hijo sea astronauta. Te vas a ir a Estados Unidos para que te capacites y seas astronauta. No. Si tu hijo quiere ser vendedor de papas, ora por eso. Y de repente sea el nuevo rey de la papa. Claro. Pero ora por el sueño de tu hijo y ayúdalo, motívalo para que se desarrolle en lo que él quiere, en lo que tu hija quiere, y no lo que tú quisiste o los sueños frustrados que tú tuviste. Porque ese es el grave error de muchos padres, que quieren que su hijo sea lo que él no llegó a ser o lo que ella no llegó a ser. Y ese es un grave error, porque arrastran al hijo a una frustración también en un futuro. Nosotros tenemos que ver en nuestra familia la bendición y la prosperidad. ¿Qué es lo que tú ves también cuando vienes al servicio? ¿Qué es lo que ves? Una reunión, venimos más o menos buena cantidad de personas, salen los musiquitos a entretenernos un rato, por eso yo llego después de la alabanza y después, bueno, el pastor, ya las ofrendas, ya que se va a hacer, ya, ahí va mi sol. Y después ya la palabra, sí, bueno, la palabra, sí, bacán, no, me gustó, no me gustó. Eso es religión. Eso es religión simplemente. Tú lo que tienes que ver cuando vienes a un servicio es ver que la presencia del Señor te va a hablar a través del ministro, a través de los levitas, a través de los servidores. Dios va a tocar tu vida y asúmelo, tómalo para tu vida. Si hay cosas que no te gustan, de repente puedes tener razón, pero más que seguro que Dios sí tiene la razón. Y que Dios lo que quiere hacer es limar en ti aquello en lo cual tú no quieres aceptar, no quieres obedecer. ¿Qué es lo que tú estás viendo
cuando ves una cruz, ves una religión. Cuando veas una cruz, mira detrás de ella. La cruz no te da la salvación. Cristo te dio la salvación, el que murió en la cruz. La cruz lo que tiene que hacer es hacerte rememorar que hubo un hombre que renunció a todo por ti, para que seas salvo, para que tú veas las cosas desde atrás de la cruz, pasada la cruz, detrás de la cruz, y puedas honrar a ese Rey de Reyes y Señor de Señores.